Hola hermanos y hermanas, soy Mike de We Are the Saints. Tengo otro video de testimonio para que escuchemos. Estoy emocionado. Esta espectadora que está suscrita al canal We Are the Saints se puso en contacto con nosotros por Discord y durante los últimos meses hemos desarrollado una amistad y una relación y yo realmente quería contar toda su historia personal y deseaba de corazón que fuera ella misma quien la presentara. Y creo que la historia va a resonar con muchas personas que son similares y han tenido un camino de vida parecido o que han tenido, ya sabes, el mismo tipo de experiencias. Y la única manera en que vamos a conocerlas es si las escuchamos, si la gente las presenta y saber eso. No estás solo en este camino en particular. Y cómo el Señor es tan fiel y verdadero para redimirnos incluso de las situaciones y la vida que estamos viviendo. Sabemos que no era lo que Dios quería para nosotros, pero de alguna manera Él nos alcanzó, nos tomó y nos trajo de vuelta. Su nombre es Leslie. Ella se puso en contacto con nosotros a través del canal de Discord. Así que, por favor, también si quieres hacerte miembro, si quieres comunicarte, habla conmigo o con otras personas que están en el canal de Discord. Regístrate y empieza a conocer gente. Es una gran comunidad, es un gran ministerio y sí, es una excelente manera de promover el reino de Dios y escuchar las historias de otras personas y hablar de las experiencias de otras personas. Y sí, y ser bendecido por ello. Ha sido una gran bendición, me ha bendecido mucho y es una bendición maravillosa para la comunidad. Entonces Leslie se puso en contacto con nosotros y ahora la voy a incorporar. Y si tenéis alguno, miradlo hasta el final, por favor. Es un gran final. Y si quieres hablar con Leslie, ella está en Discord y me aseguraré de que tengamos su usuario en la descripción de este video. Es un sistema de mensajería muy privado, así que ya sabes, ella lo verá. O si solo quieres hablar sobre ello en la sección general, ella también lo verá allí. Y yo la ayudaré con eso. Pero sin más preámbulo, voy a traer a Leslie. Hola Leslie, Hola Michael, hola, gracias por venir. Bien, mañana. gracias por hacer esto. Sí, estoy muy feliz de venir. Esto es maravilloso. Bien, Ay, sé que es temprano. Sé que es temprano donde estás. Es temprano donde estoy. me tomé café. Todavía está bastante oscuro. Puedes verlo allí mismo. Esa es la noche. Así que el sol aún no ha salido. Pero sé que con nuestros horarios es Es, difícil. Así que sí, solo quiero decir que gracias por aceptar hacer esto. Sé que es difícil. A algunas personas realmente les cuesta mucho venir y exponerse de esta manera. Así que gracias por el valor. Y sé que el Señor va a estar con nosotros hoy. Sé que el Espíritu Santo va a estar obrando. Voy a dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de esto. Y si el Señor tiene algo que quiere decir también, lo diré. Pero al mismo tiempo, contigo, si sientes que debes hacerlo, pero me gustaría retroceder un poco. Empecemos con ¿de dónde eres? ¿Y creciste en un hogar cristiano? nací en la religión de los testigos de Jehová. Así que mi padre él creció en una granja lechera en Berkshire, Vermont. Mi madre era ama de casa y creció aquí en Vermont. Así que era solo una comunidad pequeña, un pueblo muy pequeño. Y en realidad mi historia es que mis abuelos eran canadienses franceses, se mudaron desde Canadá y también había algo de sangre de indígenas norteamericanos en mi familia. Pero me pregunto si, como mis abuelos tal vez vivieron en Canadá, más o menos por donde estás tú. Así que no lo sé porque ellos se mudaron hacia el sur, pero sí era una comunidad pequeña, solo que mi papá era un hombre muy trabajador y mi mamá era ama de casa. Así que criaron a 6 de nosotros. Yo era el hijo del medio y crecí en la religión de los testigos de Jehová. Mis padres se convirtieron del catolicismo a la religión de los testigos de Jehová cuando mi hermano tenía probablemente unos 8 años. Él era el hijo mayor y después solo quedábamos 5 niñas. 5 chicas. Entonces tu hermano es el mayor. Sí, Es gracioso. ah, Estaba leyendo sobre eso. eso.
Es solo una historia divertida, pero estaba leyendo acerca de cómo Jesús, cuando nació, necesitaba ser consagrado en el templo, porque todo primero, todo hijo que abre el vientre materno es bendecido por Dios. No sé si has escuchado eso o si lo recuerdas o no. Eso mismo es exactamente lo que quería decir en este momento. Es difícil, sí. Eso me llena el corazón. Me alegra mucho escuchar que digas eso, Michael, porque en realidad he estado rezando por mi hermano, ya que con los años hemos perdido el contacto con él. Oh, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. El Señor lo hará volver. Sí. Sabes, de nuevo lo dice claramente en Lucas, creo que es el capítulo 2. Sí. Y bueno, de todos modos, sí es algo que podrías leer. Quizás te dé algo de ánimo. Entonces, testigos de Jehová. Está bien. Así que tengo un poco de experiencia con los testigos de Jehová. Sé que hay algunas cosas que realmente me gustan de lo que hacen y luego hay otras cosas que no me gustan. Pero brevemente, si puedes contarme tu experiencia, ¿cómo fue crecer en eso? Bueno, puedo decir que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Lo más maravilloso, lo más positivo que puedo decir que experimenté personalmente sobre la religión de los testigos de Jehová fue la enorme cantidad de tiempo que se dedicaba a estudiar la Biblia. Así que, por ejemplo, tuve muchísimo conocimiento bíblico que realmente tomé en serio desde niño. Lo que no me gusta es cómo nos enseñaron a llamarnos los testigos de Jehová. Y se ponía todo este énfasis en el nombre divino de Yahvé o Jehová. Pero he llegado a darme cuenta en esta etapa de mi vida de que es Jesús. Él lleva el nombre de Dios y es el primero, el primer testigo fiel y verdadero, como se menciona en Apocalipsis, creo. Él es el primogénito de entre los muertos, el primer testigo fiel y verdadero, pero de alguna manera fue dejado de lado y no nos enseñaron la Trinidad. Así que si no lo hacemos, sabes, para mí ahora lo sé. Si no aprendo sobre la Trinidad, si no entiendo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces me estoy perdiendo el corazón de Jesús. Sí, Absolutamente. Y es precisamente por esa razón, ya sabes, que ocurre cuando la religión se mete como en una caja totalmente cerrada y restrictiva. Y hay mucho control ahí. Entonces, el fruto de lo que probablemente comenzó ya no está ahí. Es interesante porque en el libro de Apocalipsis, creo que es la iglesia de Sardis, era como, ya sabes, tienes la apariencia de ser justo. Estoy parafraseando, o la apariencia de ser fiel o algo así, pero en realidad no lo eres, no lo eres en absoluto. Y eso me recuerda a las denominaciones que son realmente rígidas y casi como sectas porque lo muestran así, como los mormones, lo muestran como si fueran realmente virtuosos y justos y llenos de amor, pero en realidad está lleno de, sí, no entraré en eso. así que antes de continuar, es como lo que dijiste. Sí, Sí, es como de lo que has hablado. Es como de lo que has hablado antes. Son las iglesias de los hombres o la mentalidad terrenal. Sí, bien, así es, así es. Están más preocupados por su posición y su poder. Y estuvo de acuerdo y perdió todo lo demás. Y no se trata de lo que Dios realmente quiere. Y ahí es donde las iglesias se derrumban. Pero en fin, creciste en esto. Bueno, así que creciste, obviamente, te casaste, tienes tus propios hijos. sí. Tengo 4 hijos de 2 matrimonios diferentes. El primero duró 17 años y el segundo 12 años y he podido, gracias a la gracia de Jesús, a la gracia de Dios, soy muy buena amiga de mis 2 exmaridos y todo eso se consolidó a partir del año pasado, así que Vaya, eso es. sí, Entonces, ¿conociste a tu primer esposo a través de la iglesia, como por los testigos de Jehová, o cómo fue eso? no, en realidad no. Había dejado la religión de los testigos de Jehová después de tener un conflicto con mi padre y me sentía como una hipócrita. Como testigo de Jehová, empecé a sentirme como una hipócrita y sus palabras para mí fueron que debía lidiar con eso. Y la manera en que lo enfrenté fue simplemente dejar de ir a la iglesia y a todo lo demás. Así que conocí a mi primer esposo cuando estaba un poco perdida y confundida. Y lo conocí a través de un trabajo que tenía porque sí fui a una escuela técnica, aprendí a ser soldadora, así que estaba como rebelándome. Me estaba rebelando contra muchas cosas y pensaba, una mujer puede soldar. Así que era algo no tradicional, un oficio no tradicional, pero realmente disfrutaba el acto de soldar y ya sabes, también de fundir.
era realmente divertido. Así que para mí lo disfrutaba y tenía puesto mi casco de soldar. Yo, Yo podía simplemente soldar. Así que sí, lo era. Es divertido compartir esa parte de mi vida. Fue una etapa divertida de mi vida, esa parte. Pero el matrimonio era infeliz porque me había alejado de Jesús de una manera muy grande. Porque cuando conocí a mi esposo, él había aprendido sobre el mormonismo. No, lo siento, olvida eso, no sobre la fe mormona. Él estaba interesado en el Islam. Así que sabes que en el Islam enseñan que Jesús era solo un profeta. Y cuando conocí a mi primer esposo, recuerdo que pensé, bueno, Jesús no es solo un profeta, él es un hijo de Dios. No estoy de acuerdo con eso, pero lo dejé de lado y me casé con él de todos modos. Y entonces hubo una clara división entre nosotros espiritualmente. Por bastante, un tiempo sí habría, sí, definitivamente estarías ilegalmente atado a esto. Así que hizo eso, ¿eh? Eso fue la fe del Islam o la fe musulmana la que hizo eso. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Y cómo te ha afectado eso a lo largo de tu vida? ¿Tuviste algún, como te pasó algo que sintieras que fue un punto de inflexión? definitivamente hubo un punto de inflexión cuando nació mi hija. Era como que lo que no quería hacer, cuidarme y valorar mi propia vida, sí quería hacerlo por ella. Así que me separé de él cuando ella tenía unos 18 meses y luego volví con él y tuvimos un hijo juntos. Y después, cuando mi hijo tenía 4 años, me separé definitivamente. Y solo para que lo sepas, él no era un musulmán practicante. Así que él se había topado con la fe musulmana. Gracias. Él la había adoptado por un tiempo, pero realmente no la practicaba cuando estábamos casados. Simplemente sabía que él realmente no era de esa fe. Conocía esa fe lo suficiente. Creen que Jesús solo fue un profeta y eso me molestó al conocerlo, pero simplemente lo dejé pasar. Así que luego, cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, él en realidad empezó a practicar el nietzscheanismo y el budismo. Y fue entonces cuando realmente me metí en el budismo porque lo conocí a través de mi primer esposo. Él estaba empezando a practicar el budismo. Era algo con lo que se había topado años atrás cuando vivía en la ciudad de Nueva York y había estado recitando mantras. El Nam Myoho Renge Kyo era un mantra que Tina Turner popularizó en su película. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Si alguna vez la has visto, sí, La vi hace muchos, muchos años. Hace muchos años. No recuerdo esa escena en particular, pero interesante. Está bien, está bien. Así que es curioso. Parece que tu esposo estaba como que buscando la verdad, también estaba buscando ese amor del que tú y yo hemos hablado antes. Tú también estabas un poco buscándolo. entonces, ¿Qué sigue? ¿Conociste a tu siguiente esposo? sí, de hecho me divorcié en 2010 de mi primer esposo y realmente estaba practicando el budismo y muy metida en ello. Realmente me convertí en líder dentro de esa filosofía budista. Lo llaman filosofía, no religión. Así que conocí a mi segundo esposo a través de eso porque realmente él estaba entusiasmado por trabajar con los niños y yo también. Sentí realmente que me agoté, Michael. Entregué todo mi corazón y mi alma a esta filosofía budista. Fue una filosofía maravillosa para mí. Realmente me atrajo. Yo creía que todos deberían tener la oportunidad de ser felices, que es lo que ellos promueven, y promueven la autorrealización como igual a la realización de Dios. Saber, llegas a ese punto en el que cantas lo suficiente, oras lo suficiente y meditas lo suficiente en el Sutra del Loto, la enseñanza más elevada del Buda, y luego tú llegas a ese punto, pero nunca sentí que había llegado a ese punto hasta que realmente entregué mi vida a Jesús, entregué mi vida a Dios y acepté a Jesús con todo mi corazón y me entregué completamente a Él. Sí, entonces, pero estuve casada con mi segundo marido durante 12 años y todavía somos grandes amigos. Sí, Bueno, entonces, dígame, durante el transcurso de todos esos años que pasó con su segundo esposo, ¿llegó usted a sentir en algún momento un llamado profundo para volver al camino de Jesús? ¿Hay ciertos puntos? cualquiera, Entre tu primer marido y tu segundo marido, ¿hubo un momento en el que usted supo que Dios le estaba llamando o escuchó algo del Señor? Y, estuve escuchando de él durante todo ese tiempo y no me di cuenta de lo que me costó. Por eso me considero un tonto. Dije, tengo 50 años. Fui un tonto porque seguía escuchando su voz, pero no la reconocí. Por ejemplo, cuando empecé a meditar, sí sentí un nivel de paz.
Y recuerdo que pensé para mí mismo, dije, ¿por qué no puedo sentir esta paz todo el tiempo? Y Jesús estaba hablando a mi corazón, pero no reconocía que era Jesús. Él decía, bueno, lo que se da gratuitamente nunca puede ser quitado. Así que para mí eso fue, oh, wow. Durante años luché por entender eso. Aún pienso que lo que él me dijo en ese momento fue muy profundo. Lo que se da gratuitamente nunca puede ser quitado, porque ahora vuelvo a eso, cuando acepté a Jesús con todo mi corazón. Volví a escuchar su voz y fue algo muy similar. Fue como un proceso de pensamiento en el que me di cuenta de que no puedo percibir su corazón hasta que esté dispuesto a ser su corazón. Y él no nos pide que lo encarnemos perfectamente como yo intentaba hacer cuando practicaba el budismo. Él solo me pidió estar dispuesto cada día a entregarle todo mi corazón, mi alma, mi vida y todo a él. Y entonces, Es un gozo, es una alegría hacer eso. de verdad lo es. De verdad es interesante que digas eso porque estoy pensando, es curioso, creo que el Espíritu Santo está hablando ahora mismo, así que quiero decir esto, que de lo que hablas es como, antes de conocer a Jesús, sentía que mi corazón era como un corazón de piedra, era como una roca, Allí, casi nada podía penetrarlo. Y entonces lo que Jesús me dijo fue que necesitaba cambiar mi corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, porque entonces está vacío, entonces puedo llenarlo. Y eso es más o menos, suena como lo que estás diciendo, como que no podías, ya sabes, necesitabas deshacerte de las otras cosas para abrir tu corazón, para que el Señor pueda entonces llenarlo, porque estás dispuesto a permitirle hacerlo. Hasta entonces no estás dispuesto. Es como que nuestros corazones no están dispuestos a hacer eso. sí. Sí, Y lo intentamos y lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Y tratamos con nuestra carne, ya sabes, de ser perfectos, de hacer buenas obras y hacer cosas así. No podemos acceder a su gracia por nuestros propios medios. ¿Sabes? así es. Tuve que aprender eso. Sí, pero lo he compartido en Discord y ahora puedo compartirlo contigo. Entonces, cuando me separé de mi segundo marido, fue como simplemente tuve que aclarar todo el asunto de yo. Hay una escena de una película que me encanta. Es una escena en la que simplemente barren el tablero de ajedrez y todas las piezas salen volando por el suelo. Fue un momento así. Me separé de mi segundo esposo y Dios tuvo que simplemente limpiar. Sentí que él tenía que apartar cosas que habían estado ahí, con las que yo había estado luchando, y simplemente mostrarme su corazón para que finalmente lo entendiera, porque había estado intentando, como dije, esforzándome tanto y estaba agotada. Así que cuando le entregué mi corazón por completo y me rendí a él a los 50 años, fue en 2024, en abril de 2024 creo, y acababa de cumplir 50. Y simplemente dije, toma el resto de mi vida, Dios, porque siento que, ya sabes, he intentado tanto durante 50 años y he sido insensata y he tomado muchas malas decisiones. Me arrepiento. Y así fue, simplemente fue uno de esos momentos. Y él simplemente dijo, lo que se da libremente, él me lo había dicho antes, años atrás, que lo que se da libremente nunca puede ser quitado. En ese momento realmente lo entendí. Dije, tengo que rendirme completamente a ti. Y simplemente dije, toma el resto de mi vida. Y él dijo, lo que me respondió cuando dije eso fue, simplemente escuché una voz fuerte hablando con autoridad. Y él dijo, tu casa no está abandonada para ti y adoras a un Dios vivo. Y luego continuó diciendo, ya no permaneceré. Mis hijos suplican, suplican por migajas de las mesas de los mentirosos. Ahora ellos comerán en mi mesa. Y escuché eso tan fuerte, Michael, que casi sentí que me caía al suelo y simplemente dije, está bien, Dios, nunca antes había escuchado su voz, que hablara sin autoridad, así que no lo sé. Tengo un poco de curiosidad sobre esto. Si era que la voz autoritaria es más como la voz de Dios y luego la de Jesús es más suave, no sé. Sí. No, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. He experimentado esa voz. Así que he experimentado ambas cosas. Sí, siempre en el espíritu. Nunca en carne y hueso. Siempre lo he oído, lo siento. He oído la voz del Padre en el espíritu, y es fuerte, como un trueno, suena como un trueno. Fue como y reverberó, como si pudiera sentir la compresión en mi pecho. Y Recuerdo cuando habló, fue como boom, 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 y no era como si estuviera enojado, simplemente tenía tanta autoridad que los bajos, como todos los niveles de toda la gama de sonido, estaban en perfecta armonía. Pero incluso así, ¿sabes cómo?
A veces puedes escuchar algo en la música, pero no escuchas bien los bajos o no escuchas bien los agudos. Era como si pudiera escucharlo todo y los bajos eran tan fuertes como el resto y era como boom, simplemente penetraba directamente en mi espíritu. Hasta el punto de que me desperté, o sea, estaba durmiendo, pero eso me despertó de mi sueño. Como que me senté y fue como un pequeño sobresalto. Así que esa es la voz del Padre y la voz del Señor es definitivamente diferente. Tienes razón. Así que Eso es eso es realmente intrigante. Sí, sí. Así que tienes razón. Eso es muy intrigante. Así que, ¿qué hay? ahí. Desde entonces, sí, adelante, sí, porque puedo divagar. No, está bien. Solo tengo curiosidad. ¿Hubo algo en particular, como un catalizador que fuera como, está bien, me entrego por completo a Dios? ¿Cuál fue esa chispa? ¿O qué fue eso? Fue una sensación, Michael, fue una sensación que se hacía cada vez más fuerte. Y sí fui, esto va a sonar raro para la gente. Había un lugar al que había ido hace años, cuando recién empecé a orar, ya sabes, en esa fe de Nietzsche y el budismo. Y era una roca que era un paseo, un pequeño paseo en un lugar rural en Montpelier, Vermont. Y simplemente me detuve junto a esta roca y sentí que me gustaba esta roca. Y pensé, ¿sabes, Leslie? Fuiste a ese lugar hace años para orar. Cuando practicabas el budismo, te agotaste. Ya no quieres practicar budismo o sientes que no sabes dónde estás. Solo me estaba hablando a mí misma. Era como, Leslie, vamos a dar una vuelta de regreso a esa roca. Y nunca pude. Recuerdo cómo en la Biblia dice que si estos callaran, las piedras hablarían. Así que me senté junto a esa roca y simplemente estaba orando y era alrededor de la época del eclipse y escuché claramente en mi corazón la palabra eclipse. Fue tan extraño y fue por esa época. No sé si ese eclipse tuvo algo que ver con eso, pero la gente venía a esta zona de Vermont para presenciar ese eclipse. Y recuerdo estar sentada en mi porche trasero con mis hijas. Sí, y fue una experiencia maravillosa ver eso. Pero fue por esa época y simplemente fue boom. Fue como si algo se abriera para mí, algo que antes había estado cubierto por la oscuridad o que simplemente no había sentido ni visto. Y fue como, tengo que entregar mi vida a Dios ahora mismo. Y yo solo se rinde lo que necesitaba hacer. Causa El, confusión. A veces llegas, ya sabes, llegas a un nivel de confusión y simplemente sabes que ya no puedes hacerlo solo. ¿Sabes? bien. Sí, sí. Entonces, Entonces, después de eso, cuéntanos qué pasó. ¿Qué hizo el Señor por ti en tu vida? ¿Qué fue? ¿Qué pasó después de eso? él fue como, él me plantó, intentó, yo le digo a la gente, él me transfirió, me plantó, me sacó de la tierra en la que había estado y me trasplantó, me plantó en la iglesia a la que he estado yendo, me plantó en ella como, ¿qué hizo él? Fue entonces cuando me encontré con tus videos y me sumergí por completo en todo lo que decías y seguí viendo todos tus videos y también el canal de Discord. Así que Jeep, así que siento que Dios me plantó, me trasplantó de verdad. Y cuando empecé a ir a esta iglesia, fui allí y tenía mucho miedo porque había visto a mi madre pasar por muchas cosas dolorosas en la iglesia de los Testigos de Jehová. Hubo mucho rechazo y cosas así. Así que fui allí y estaba nerviosa. Y recuerdo haber escuchado a Jesús hablarme y me alegra que hayas compartido eso. Sí, hay una diferencia clara entre la voz del Padre y la de Jesús, porque la de Jesús era más suave y él dijo, no esta iglesia. Y Jesús habló a mi corazón y dijo, mi misericordia vive aquí en esta iglesia. Y ellos son una iglesia de misiones. Tienen unas 50 misiones más o menos a las que donan y enseñan la Trinidad. Así que, ya sabes, no son perfectos de ninguna manera. Ninguna iglesia que encontramos es perfecta. Pero si el liderazgo está realmente tratando de conectarse con el corazón de Jesús y realmente haciendo todo lo que puede, creo que eso es bueno, eso es bueno. Así que me plantó aquí y él sí. Y la otra cosa que escuché de la voz de Jesús que me decía fue, tráeme a mis hermanos. Y eso fue muy fuerte. No era Dios, sino Jesús y lo vi con el ojo de mi mente, Jesús me lo mostró. Hombres en el terreno, avanzando por el terreno, como lo harían en Vietnam si estuvieran avanzando por el terreno, y trincheras, ya sabes, brazo con brazo, y yo, Vi una visión. Sí, estaban arrastrándose. Sí.
Sí. Entonces vi hombres caminando por el terreno de esa manera, soldados de tierra. Eso es lo otro que quería asegurarme de compartir con la gente porque tengo curiosidad sobre lo que todo eso significaba. Pero ya sabes, esas son las cosas que Jesús ha hablado a mi corazón. Y realmente el trasplante fue inmediato, fue como si me sintiera impulsada. Caminé hasta la iglesia porque ese día no tenía coche. He estado compartiendo un vehículo con mi ex esposo, así que ese día no tenía coche. Caminé hasta la iglesia, estaba justo al final de la calle, y acepté a Jesús y fui bautizada como una semana después. Y por cierto, mi hija menor ha sido un gran consuelo para mí. Ella ha ido conmigo a cada reunión, a casi todas, y realmente ha sido un gran consuelo para mí. Y oro para que mis otros hijos acepten a Jesús, pero ella lo ha aceptado y ha estado a mi lado. Así que ella realmente está muy conectada al corazón de Jesús. Y fui bendecida cuando ofrecí a todos mis hijos a Jesús en oración y ya sabes, los Ujú. dediqué a Él. Fue como si Jesús la tomara y yo podía verlo con los ojos de mi mente. Él la sostenía junto a su corazón, así que cada vez que ella luchaba con la ansiedad, a veces le digo, cariño, Jesús te tiene en su corazón. Sí, así es. Oh, eso es maravilloso. Y entonces tienes 4 hijos. Bueno, así que y eso es gracias. Sí, No te preocupes por tus hijos. El Señor siempre cuida de los que confían en Él. Y además, ya sabes, el Señor dice que, ya sabes, de ahora en adelante, ya sabes, habrá 3 en la casa. Serán 3 contra 2 y 2 contra 3. Así que siempre habrá quienes en tu familia mm, se resistan de alguna manera, pero al final el Señor se encargará de ellos. Es que así de grande es su amor por nosotros también. Y eso es otra cosa que también trato de decirle a la gente, que tener ansiedad sobre si tus hijos o tu familia estarán con Dios. Si le entregas ujú, todo a Dios, a Jesús, entonces Él se encarga del resto. Él solo te pide que seas su ejemplo delante de ellos, sin importar lo que pase y sin importar lo que digan o hagan, mm. y luego Él se encargará del resto. Así que sí, eso me dio mucho consuelo. Porque yo, La verdad es que yo también tuve la ujú, oportunidad de hablar sobre ese mismo tema con mi no, propia familia. Bien, ujú. pues sinceramente eso me parece algo realmente maravilloso y especial. Para mí fue algo muy inspirador en el momento exacto en que me contaste toda esa historia. ¿Hay algo más? ¿Qué es exactamente lo que quieras decir? ¿O qué es aquello que quieras contarle a alguien que quizás estaba en ese lugar? En los testigos de Jehová o en el budismo o lo que sea. ¿Qué le dirías a esa persona que tal vez está escuchando esto, que estuvo ahí y también está luchando? Todo lo que puedo decir desde mi propia experiencia es que es el corazón de Jesús y la gracia de Dios lo que nos da la fuerza para hacerlo. Hay personas hermosas, de gran corazón y sinceras que son testigos de Jehová. Hay personas hermosas, sinceras y amorosas que practican estas diferentes filosofías del budismo y están buscando el corazón de Jesús. Están buscando ese amor abnegado y nosotros nos agotaremos. Llegaremos al final. Desde mi experiencia personal, yo llegué al límite de lo que podía hacer y hacer con mis propias fuerzas humanas. Pero con Jesús sí puedo. Con Jesús no tengo que cambiar. Es como dijiste, Michael, no tenemos que tener corazones de piedra. Con Jesús podemos mantener nuestros corazones de carne y podemos ser quienes siempre hemos nacido para ser. Queremos expresar ese amor abnegado. No queremos apartar a las personas. No queremos endurecer nuestro corazón hacia los demás. Nunca adopté completamente esa forma de pensar, pero empecé a volverme así. Empecé a pensar, bueno, sí, sabes, mejor saco a la gente de mi vida porque no me están beneficiando, pero nunca me sentí bien haciendo eso. Al menos quería orar por ello, y ahora que tengo a Jesús, puedo orar por ellos. Todavía puedo sentir amor hacia ellos. Puedo sostenerlos en el amor, así que puedo seguir derramando lo que Él me mostró. Y es como dijiste también con los niños, si derramo ese amor hacia todos y veo a todos los que son más jóvenes que yo como si fueran mis hijos, como dice la Biblia, a los mayores como padres, a los hombres mayores como padres, a las mujeres jóvenes como hermanas, ya sabes, todo eso, y eso regresa a nuestras familias. Sí, eso bendice a nuestras familias. Sí, Sí lo hace, realmente lo hace. Sí, sí lo hace. Bueno, entonces ¿estás en Discord? O quería preguntarte.
Entonces, cuando te encontraste con los videos de We Are the Saints, dijiste, eso fue hace unos 2 años, como un año y medio, Sí, así es, exactamente. y eso simplemente apareció al azar en tu feed de YouTube. Sí, apareció al azar. Sí, así fue. Aparecieron al azar y fue como si mi corazón se sintiera fuertemente atraído hacia ellos. Y había un par de otros videos que me interesaban, pero luego dejé de escucharlos porque no sentía el corazón de Jesús tan intensamente, pero con los tuyos nunca dejé de sentir su corazón. Así que, y cada vez que tú, sí, cada vez que veía que había subido uno nuevo, me emocionaba mucho. Sí, sí, eso es lo que hace el Señor. Él ha estado tomando estos videos y simplemente, ya sabes, los lanza ahí afuera. Y cuando alguien está pasando por algo, él toma el video que está relacionado con esa persona y lo pone en su pantalla, en su feed, al azar. Y escucho eso todo el tiempo. Y ese es el poder de Jesús. Es como cuando él quiere hacer algo, su palabra no volverá a él vacía. Así que todas las cosas de las que hablamos y las cosas que se hablan en el canal, las cosas de las que el Señor me habló, cuando salen, no es que simplemente se vayan a la nada. Él se asegura estratégicamente de que lleguen a las personas. Y me gusta recordarle a la gente que cuando ven estas cosas, algunos las llaman sincronicidades. Lo que son sincronicidades de Dios. Sí, no hay coincidencia. Todo es parte del plan de Dios y de cómo traer a la gente de regreso. Así que me alegro mucho de que los hayas visto. Me alegra mucho que hayas disfrutado viéndolos y que el Señor haya cambiado tu corazón. Entonces estás en Discord y no te importa que la gente se ponga en contacto contigo. Quiero decir, está en Discord. Sé que no lo haces. No Mente todo. Bueno, voy a poner la descripción aquí, tu nombre de usuario de Discord. Y de esa manera, si quieren saludarte o lo que sea, pueden contactarte directamente. Bueno, muchas gracias. El sol finalmente está saliendo ahora. ¿Y dónde estoy yo? Sí, efectivamente, ahí ya está empezando. El sol saldrá. Donde- Tú estás pronto. Sí, va a empezar. Solo hay un poco de luz tenue afuera, pero estoy en un estacionamiento con mi auto. Bueno, sí, Bueno, está bien. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias. El coraje. Sé que es difícil, pero seguro que alguien será bendecido por esto. Yo lo sé, lo era. Así es. Gracias. ¿Hay algo más que quieras decir antes de terminar? solo digo, Dios los bendiga. Tú, Michael, Dios bendiga el canal, el Discord y a todas las personas maravillosas que están traduciendo a diferentes idiomas. Y va a salir. Esa era mi escritura favorita de niño, Isaías 55:11, como la palabra de Dios no volverá vacía. 55:11 fue mi escritura favorita durante toda mi infancia, así que es interesante que hayas mencionado eso. ¿Dije eso? Oh, así es como obra el Espíritu Santo. Sí, sí. Así que la gente dice, ¿cómo No, sabes el Señor te está hablando? Es porque digo cosas que ni siquiera entiendo por qué las estoy diciendo en ese momento, pero otra persona sí lo hará. Y así es como lo sé. sí, Esa es una de las formas en que lo sé. Así que quiero que te quedes por aquí. No, no te vayas. Te voy a quitar de la pantalla. Voy a terminar el video y luego seguiremos hablando, pero sí, de nuevo, gracias. Hablaremos muy pronto. Está bien. está bien, muchas gracias por todo, Ne. Que Dios te siga bendiciendo. A ti. Gracias por ver este video. Espero que hayas llegado hasta el final aquí. Y sabes, si te das cuenta de que estás viendo este video o el video aparece en tu pantalla y sientes un llamado en tu corazón hacia Jesús, sabes, estos videos que hago son porque el Señor me habla y quiere que comparta estos mensajes. Son muy reales, son muy sinceros. Aquí no hay ninguna pretensión. No tengo nada que ganar con nada de esto. Las personas que vienen y comparten sus testimonios son personas reales, con vidas reales, con luchas reales. Y su testimonio glorifica la obra de Jesús en su vida. Y por eso quieren hablar de ello. Por eso quiero compartirlos. Porque mientras más compartimos, mientras más hablamos de esto, menos personas se sentirán aisladas en lo que están viviendo y se darán cuenta. Quizás estos sentimientos que tengo son de Dios, son de Jesús, y tal vez su amor realmente es para mí también.
Y te lo digo, realmente lo es. Cualquiera que esté dispuesto a dar un pequeño paso de fe y buscar a Jesús, Él correrá hacia ti. Él correrá hacia ti. Os animo a entregar vuestra vida al Señor, a Jesús. Nunca serás el mismo. De todos modos, voy a terminar esta grabación. Yo fui bendecida y sé que tú también lo serás. Gracias nuevamente por mirar y nos vemos en el próximo video. Shalom.